Yo no sé si la clase pasada cuando vimos el trabajo sobre la herramienta, sobre el Packet Tracer, si se entendió bien cómo configurar las rutas estáticas. Porque como yo tenía que pasar de una pantalla a otra, ir cambiando cuando sale la pantalla emergente de configuración de ruteo, entonces es como que iba cambiando todo el rato de pantalla para que ustedes vayan viendo tanto cómo iba quedando el armado de la red, como iba quedando también cómo se iba configurando en la pantalla emergente del Packet Tracer todos los datos. No sé, ¿se entendió bien igual? ¿Pudieron hacer el seguimiento de cómo configurar rutas estáticas? ¿Se acuerdan que vimos dos métodos, sí? Un método que era, a ver, díganme ustedes, a ver, ¿se acuerdan los dos métodos? Uno era por medio de qué. Uno era por medio de la IP del siguiente salto, y si yo no conocía la IP del siguiente salto, podía configurar por medio de lo que es la interfaz de salida, ¿sí? Esos eran los dos temas que vimos. Cómo configurar rutas estáticas. Bueno, hoy vamos a ver el ruteo dinámico. Si ustedes se acuerdan más o menos, ustedes tenían que, en cada router de la red, configurar las redes a las que él iba a llegar y por dónde iba a llegar, ¿sí? El router que estaba más en el extremo derecho, por ejemplo, que estaba apuntando a la red, tenemos la subred 1, 2 y 3. Si de la subred 3 quería llegar a la 1, yo le tenía que decir que para llegar a la red 1 tenía que hacerlo ya sea por la siguiente IP, la IP del siguiente salto, o a través de tal interfaz. Esas eran las dos formas que tenía. Pero de alguna manera tenía que saber cuáles eran las rutas a las cuales él iba a poder tener acceso, y también tenía que saber por dónde iba a mandar esos datos. Eso era básicamente el encaminamiento estático. Ustedes se imaginan, para un administrador de red, es un trabajo bastante engorroso, ¿no? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Están viendo Sí, la sí, sí. presentación? Sí. Bueno, si tenemos una red más grande o una red que va a crecer mucho, para un administrador de red hacer todo este trabajo puede ser un trabajo de ir configurando y saber a dónde ir y por dónde ir. Puede ser algo bastante, una carga muy fuerte de trabajo ir por todos los routers configurando esto. Y también podemos caer en errores humanos, de repente dejar algunas rutas o algunas subredes desconectadas. Pero también tiene sus ventajas. Es un control total de hacia dónde se puede ir y por dónde se va a ir, ¿sí? O sea que tenemos los pros y los contras. Pero también cuando tenemos redes muy grandes o arquitecturas que crecen de manera dinámica, y especialmente cuando a nosotros nos interesa darle una estabilidad constante a la red de manera tal en que, a pesar de que de repente sucedan algunos imprevistos y se caigan algunos enlaces, que la red se pueda rearmar y se puedan reencaminar solo los paquetes. Para eso surge lo que es el ruteo dinámico. El enrutamiento adaptativo, también llamado enrutamiento dinámico, es un proceso que nos sirve de determinar de manera óptima qué camino debe seguir cada uno de los paquetes a través de una red para poder llegar a un destino específico. Cuando hablábamos de rutas estáticas, lo que hacíamos generalmente era utilizarlas cuando, como ruta predeterminada de reenvío de paquetes de un proveedor de servicios, o sea, cuando yo quería que salga a través de una determinada boca, para rutas fuera del dominio de enrutamiento y no aprendidas por el protocolo de enrutamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que llegue a algún lugar que yo sé que no va a llegar por medio del protocolo, y ahora vamos a ver cuándo no llega por medio del protocolo, necesito configurarlo específicamente. Y cuando el administrador de red desea definir explícitamente por dónde se va a acceder a cada una de las rutas para cada una de las redes, ¿sí? O sea, qué camino debería tomar los paquetes. Eso es algo muy importante cuando hablamos de seguridad. Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas con solo una ruta hacia una red externa. O sea, cuando tenemos una red pequeña, LAN pequeña, donde tenemos generalmente un proxy que da a un balanceo de carga, un lugar donde hay balanceo de carga para salir hacia una red externa. Pero todo el grosso de la comunicación se maneja dentro de la red interna o de la LAN. También proporcionan seguridad en una red más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que pueden llegar a necesitar algún control específico.
Entonces, la configuración de rutas estáticas, si bien es un tema bastante simple, trae complicaciones a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de ir a cada uno de los routers y empezar a configurarlos. Sobre todo cuando hay más de 2 routers en la topología. O sea, acá quiere decir más de X cantidad de routers. Las rutas estáticas, a diferencia de las rutas dinámicas que son aprendidas por los routers mediante protocolos de enrutamiento, son asignadas ¿de qué manera? Manualmente en cada uno de los routers por el administrador de red, para que se puedan producir enrutamientos de paquetes de un origen a destino, ¿sí? Como les comenté recién, teníamos las 3 subredes, la red 1, 2 y 3. Si queríamos que de la red 3 lleguen a la 1, sí o sí teníamos que decirle que iba a llegar a esa red por medio de tal boca. El uso de rutas estáticas es recomendable solo en redes pequeñas, que no sean muy grandes, debido a que normalmente los cambios en las topologías suceden no muy a menudo, ¿sí? Son poco frecuentes y son fáciles de conocer y de administrar. No es recomendable utilizar rutas estáticas cuando tenemos redes muy grandes, solo en servicios específicos, junto a algún protocolo de enrutamiento, ya que al no ser un modelo escalable, o sea, el enrutamiento estático, es muy difícil de mantener cuando empieza a crecer mucho mi red. Un cambio en la topología, ¿qué implicaría? Si yo cambio algún router de posición, ¿qué implica? Tengo que ir manualmente y reconfigurar todas las rutas estáticas en todas las tablas de enrutamiento de por lo menos todos los dispositivos que estaban conectados a ese router que modifique, ¿sí? Entonces, los protocolos de enrutamiento dinámico aparecen como la solución a estos problemas. Los protocolos de enrutamiento dinámico ayudan a administrar la red en procesos muy rigurosos y lentos de configuración y de mantenimiento de rutas estáticas. O sea, cuando se nos hace muy pesado el trabajo de configurar manualmente, podemos ir a los protocolos dinámicos. Los protocolos de enrutamiento dinámico se implementan en cualquier tipo de red que conste de unos cuantos routers. Los protocolos de enrutamiento dinámico son escalables, o sea, mi red va a ir creciendo y él se va a ir adaptando automáticamente, y determinan de manera automática las mejores rutas si se produce un cambio en la topología. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan comúnmente cuando en redes que hay varios routers, cuando un cambio en la topología de red va a requerir que ésta se actualice de la manera más rápida posible, y cuando necesito escalabilidad, o sea, mi red va a ir creciendo, voy a ir agregando subredes o puestos de trabajo y necesito que se vaya adaptando automáticamente. Y acá les da un cuadro comparativo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una característica como la complejidad al momento de configurar una red, ¿sí? En el routing dinámico es independiente, no importa el tamaño de la red, él se configura solo. En el enrutamiento estático que tenemos, aumento en el tamaño de la red, más complejidad en la configuración de los equipos. Cuando hablamos de cambios de la topología, el routing dinámico se adapta automáticamente. En el routing estático tengo que ir y intervenir como administrador para reconfigurar todos los routers que estaban conectados, ¿sí? Escalabilidad, crecimiento de la red, es adecuado para topologías complejas, en el caso del routing dinámico. Ahora, en el caso del ruteo estático, es adecuado para topologías que sean simples, que sean sencillas. La seguridad, acá empezamos a ver las ventajas del otro topología, porque hasta ahora te dicen, bueno, pero el routing dinámico es muy bueno, ¿cuándo es un solo estático? Por ejemplo, el routing dinámico, la seguridad debe estar configurada, tengo que configurar a través de comandos específicos, a través de iptable, tengo que ver qué reglas y normas voy a poner, si quiero que salga a través de determinados puertos, quién va a estar atendiendo ese puerto, ¿sí? Se debe configurar. Ahora, en el routing estático, la seguridad es inherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el propio administrador que elige por dónde van a ser atendidas las peticiones de la red. Entonces, la seguridad es mucho más fácil de administrar en un enrutamiento estático. En cuanto al uso de recursos, como tenemos una lógica de actualización constante, como se están intercambiando paquetes y mensajes, y hay algoritmos que tienen que calcular cuáles son las rutas más importantes, en el caso del routing dinámico, tenemos uso de recursos como son la CPU, la memoria y el ancho de banda de los propios enlaces, ¿sí? Entonces tengo mucho más uso de recursos en el caso del ruteo dinámico. En el ruteo estático, sin embargo, como está todo configurado, el baile de la tabla. No hay cálculos, no hay algoritmos, ¿sí? Entonces no usa ningún tipo de recursos. Eso tiene que ver también con el tipo de conmutador o dispositivo que voy a estar usando en el enrutamiento, ¿sí?
Y la predictibilidad de la ruta. Yo en el ruteo dinámico no tengo la más pálida idea de por dónde van a ir los mensajes. Va a depender mucho de cómo funciona el algoritmo, y ahora vamos a ver cada una de las diferentes variantes que van a determinar que un mensaje vaya por un camino o por otro. La ruta va a depender de la topología, del protocolo de enrutamiento, de la disponibilidad que tengan las diferentes bocas del router, ¿sí? O sea, va a haber muchas variantes que van a afectar por dónde va a poder salir un determinado paquete. Ahora, en el enrutamiento estático se define explícitamente por el administrador de red hacia dónde van a salir los paquetes. ¿Qué protocolos de ruteo dinámico tenemos? Tenemos el RIP, que vamos a ver hoy. Si nos sobra tiempo les muestro el OSPF, el Open Short Path Fields, el BGP, ¿sí? Todos estos son protocolos que se pueden utilizar en los diferentes equipos. Y después hay algunas variantes como IGRP y el NN sin IGRP, que estos dos últimos protocolos son propietarios de Cisco. Entonces, cuando hablamos de protocolos de ruteo dinámico, los protocolos de enrutamiento dinámico se van a utilizar en el ámbito de redes, se usa ya, se crearon y se inventaron, básicamente desde los inicios de Internet. ¿Sí? Desde la década de los 80 empezaron a aparecer los primeros protocolos, el RIP en su versión 1, se lanzó en el 88, pero ya estaba en uso desde el 69, en lo que era conocido como ARPANET. A medida que las redes fueron evolucionando y se volvieron más y más complejas, aparecieron necesidades, y esto llevó a una evolución del propio protocolo RIP a su versión 2, para hacer lugar al crecimiento en un entorno de red cada vez más complejo. Sin embargo, RIP versión 2 aún no es del todo escalable hacia implementaciones de redes mucho mayores o de gran tamaño, y ahí vamos a ver que surgen OSPF y los demás protocolos. Con el objetivo entonces de satisfacer estas necesidades de redes mucho más voluminosas, se desarrollan dos protocolos de enrutamiento, el OSPF y el ISIS. Cisco a su vez también trabajó con IGRP y el NNCIT y IGRP, que estas dos tienen en cuenta mucho más la escalabilidad de redes mucho más grandes. Asimismo también surgió la necesidad de conectar distintos dominios de enrutamiento de diferentes organizaciones, que estaban geográficamente separadas y necesitaban comunicarse. Y ahí se necesita proporcionar enrutamiento entre estas. En la actualidad, algunos de los que se utilizan son, por ejemplo, el BGP, que son uno de los protocolos más comunes entre los mismos proveedores de ISP de Internet, ¿sí? El protocolo BGP también se utiliza entre los ISP y los clientes privados, que son más grandes y que utilizan mucho más consumo de direccionamiento y de ancho de banda para poder intercambiar información de enrutamiento. Los clientes más grandes de un proveedor ISP generalmente necesitan tienen contratado un conjunto de IP fijas bastante importante, y por eso el tema del enrutamiento es muy importante para ellos. Acá lo que vemos es un cuadrito histórico de cómo fueron apareciendo cada uno de los protocolos, LGP, LGRP, RIP, OSPF, ¿sí? Y cuándo fueron más utilizados unos que otros también, ¿sí? Eso hace que sea más alta o más baja. Todo va a depender de las necesidades entonces de nuestra red. ¿Por qué vamos a usar ruteo dinámico entonces? Para poder tener una distribución automática de la información de ruteo. Las tablas de ruteo se van a armar solas en los enrutadores, al contrario de lo que es el ruteo estático. Para hacer conexiones de redundantes, como se están intercambiando mensajes los routers entre ellos constantemente y están leyendo cuál es la situación de sus routers vecinos, en el caso en que llegue a caer algún tipo de conexión, se reorganiza automáticamente la red, ¿sí? Entonces, eso me permite manejar redundancia. Después de esta clase vamos a ver, me parece que, porque hay dos temas, uno es VLAN y el otro es SCTP, que es el protocolo Spanning Tree, que es el que nos permite trabajar por sobre todas las cosas con estas cuestiones de las redundancias de conexiones. Y después otro tema muy importante es el balanceo de carga. Si yo tengo enrutamiento estático va a salir siempre por la misma boca. Sin embargo, con el enrutamiento dinámico hay protocolos que me permiten determinar si una boca está muy saturada, entonces yo puedo reenviar los mensajes por otra boca, ¿sí? En el mismo router. Y utilizar diferentes conexiones. RIP y OSPF son usados dentro de sistemas autónomos, áreas internas, típicamente dentro de tu propia red donde tenés control total de lo que sucede. Y BGP se utiliza más para sistemas autónomos. El OSPF es un protocolo de estado de enlace que toma cuidado de las rutas en una estructura de red dinámica que puede emplear diferentes caminos hacia las subredes.
OSPF es más eficiente y más escalable que RIP. Ahora vamos a ver por qué. Ambos, RIP y OSPF, son usados dentro de sistemas autónomos. ¿Cuándo usar OSPF? Para redistribuir rutas e inyectar a la ruta de default dentro del área, ¿sí? Cuando queremos manejar diferentes rutas e ir incorporando nuevas rutas, le da mucho más escalabilidad al modelo. Para hacer enlaces de respaldo, en el caso en que controlamos los ruteadores en ambos lados del enlace, podemos ir haciendo enlaces de respaldo. Y acá tenemos una comparativa, ¿sí? El protocolo de enrutamiento, por ejemplo, el RIP tiene como métrica, ¿qué cosa? La métrica de RIP es cantidad de saltos. Cada router a lo largo de una ruta va a ir, por cada paso que va haciendo, agregando un salto. Solamente RIP maneja a un límite de 15 saltos, o sea que si llegar desde origen a destino me lleva 16 saltos, ya para RIP es inalcanzable, ya no llego más. Esa es una de las limitantes, ¿sí? La métrica es la cantidad de saltos y el límite máximo es de 15 saltos. En OSPF la métrica es el costo, y está basado más que nada en el ancho de banda acumulado de origen a destino. A los enlaces más rápidos le va a asignar costos más bajos en comparación con otros más lentos que van a tener un mayor costo. Y de esa forma se van eligiendo las rutas. Y el IGRP, que es el de Cisco, calcula una métrica basada en los valores del ancho de banda y le agrega otra variante más que es el retraso más lento. También podría incluir carga y fiabilidad en la métrica de cálculo. No sé si ahí ustedes ven, cuando usa una métrica u otra, cómo cambia la ruta, ¿sí? Acá la PC1 le está mandando un mensaje a la PC2. Si lo hace contando la cantidad de saltos, o sea, según RIP, lo que va a hacer es ir del router 1 al router 3 y después recién a la PC2, ¿sí? Tomando el camino de 100 megabits. Ahora, si lo hace teniendo en cuenta el ancho de banda, ¿sí? Ve la velocidad que tiene cada una de las bocas y lo que hace es tomar del router 1 al router 2 y de ahí al router 3 y de ahí llegar a la PC2. En esta animación lo que podemos ver es cómo la ruta puede ser diferente según qué métrica se utilice. Si falla la mejor ruta, el protocolo de enrutamiento dinámico puede seleccionar también automáticamente una nueva mejor ruta en el caso en que esto sea posible. Cuando un router tiene dos o más rutas hacia un destino, con métricas del mismo costo, o sea, cuando él puede elegir entre dos caminos diferentes y los dos caminos cuestan exactamente lo mismo, lo que el router hace es reenviar los paquetes usando ambas rutas por igual. Esto se denomina balanceo de carga del mismo costo. En este caso, la tabla de routing contiene la única red de destino, pero tiene varias interfaces de salida. Y lo que hace es una para cada ruta con el mismo costo. El router lo que hace es reenviar los paquetes utilizando las distintas interfaces, ya sea la interfaz 1 o la 2, que se indican dentro de la tabla de ruteo. O sea, como que va repartiendo, va para un lado o va para el otro, va para un lado o para el otro. O sea, va balanceando la distribución del flujo de paquetes, reenviándolos por diferentes caminos. Si está configurado correctamente, el balanceo de carga puede aumentar la efectividad y el rendimiento de la red. Y en esta gráfica vemos lo que sucede. PC1 se comunica con PC2. Como los costos en cuanto a ancho de banda son los mismos por un camino u otro, entonces cuando el router 1 recibe los paquetes, decide mandar algunos hacia el router 4, al router 4 y de ahí al router 3 y después a PC2, y otros paquetes van del router 1 al router 2 y luego al router 3 y luego de ahí a la PC2. O sea, el router 1 es el que tiene que decidir, como tiene dos caminos diferentes con el mismo coste, para qué lado va mandando los mensajes. Y de esa forma va haciendo el balanceo de carga, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del protocolo RIP. El protocolo de información de encaminamiento Routing Information Protocol es un protocolo de puerta de enlace interna o interior, IGP, utilizado por los routers o encaminadores para poder intercambiar información acerca de redes de IP a las que puedan estar conectadas. RIP es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia, cuenta saltos. Utiliza los saltos como su única métrica. Las rutas publicadas con mayores de 15 saltos se consideran inalcanzables y se transmiten mensajes aproximadamente cada 30 segundos. El enrutamiento de un protocolo basado en vector de distancia requiere que un router esté informando a sus vecinos de cualquier cambio en la topología de manera periódica. De esa forma se va manteniendo lo que decíamos que es una de las ventajas de los protocolos de enrutamiento dinámico, que es ¿qué cosa? Que se actualice solo la red, ¿sí? Se vaya actualizando.
Y en algunos casos, cuando se detecta que hay un cambio en la topología de la red, especialmente se deben mandar mensajes. Comparado a los protocolos de estado de enlace que necesitan que un router informe a todos los nodos de una red acerca de los cambios en su topología, los algoritmos de vectores de distancia tienen mucha menos complejidad computacional. Esta es la comparativa entre un protocolo dinámico con respecto al otro y el intercambio de los mensajes que se hacen para la actualización. Además, las principales características de los diferentes algoritmos de vector de distancia son siempre las mismas. El algoritmo de vector de distancia se basa en ¿qué cosa? En calcular la dirección y la distancia para cualquier enlace en la red. O sea, tiene que determinar el costo de alcanzar un destino y se lleva a cabo usando los cálculos matemáticos determinando la métrica del camino. RIP cuenta los saltos efectuados hasta llegar al destino, mientras que, por ejemplo, IGRP utiliza otra información adicional, como puede ser el retardo que tengan los paquetes y el ancho de banda disponible. Los cambios se detectan periódicamente, ya que la tabla de enrutamiento de cada uno de los routers se envía a todos los vecinos que usen ese mismo protocolo. Y una vez que el router tiene toda la información, actualiza su tabla e informa a sus vecinos de los mismos. Este proceso se conoce como enrutamiento por rumor. ¿Por qué? Porque a medida que él recibe una actualización, esa misma actualización se la pasa a los vecinos, ya que los nodos van utilizando esa información de sus vecinos y no se puede comprobar a ciencia cierta si esta es verdadera o no. O sea, ellos reciben la información y actualizan sus tablas, no están corroborando. ¿Qué algoritmo utiliza RIP? ¿Se acuerdan? A final de redes 1 que vimos los algoritmos Dijkstra y Bellman-Ford. ¿Se acuerdan? Bueno, RIP usa el algoritmo Bellman-Ford. Se adapta perfectamente al modo de aprendizaje de los nodos que van surgiendo, que van apareciendo cada vez que se conectan a la red. A medida que el algoritmo progresa, el nuevo nodo va adquiriendo más información sobre el resto de los nodos de la red. O sea, él va corriendo su algoritmo Bellman-Ford y de esa forma va actualizando su propia tabla de ruteo. Este algoritmo va a converger rápidamente cuando se vayan conectando nuevos nodos. Por ello se suele decir que las buenas noticias viajan rápido por la red. Tenemos convergencias bastante rápidas. Un repasito con respecto al algoritmo Bellman-Ford. Pensé en traerle un ejercicio, pero dije no. Se pueden remitir a redes 1 y recordar cómo trabajaba Bellman-Ford. El algoritmo de Bellman-Ford genera el camino más corto en un grafo dirigido ponderado, en el que el peso de alguna de las aristas puede ser negativo. El algoritmo Dijkstra, por ejemplo, resuelve este mismo problema en un tiempo mucho más rápido, pero requiere sí o sí como condición que todos los pesos de las aristas no sean negativos, salvo que el grafo sea dirigido y sin ciclos, por lo que el algoritmo Bellman-Ford normalmente se utiliza cuando hay aristas de peso negativo. Este algoritmo fue desarrollado por Richard Bellman y Samuel N. y Lester Ford, de allí el nombre. O sea que, como vemos, el RIP tiene sus ventajas con respecto a otros algoritmos, ¿sí? Al usar Bellman-Ford en lugar de Dijkstra. Las ventajas son esto de las rutas con costes negativos. Y bueno, es que tiene una convergencia más rápida. RIP, la base de configuración del protocolo RIP en Cisco se encuentra en un comando que se llama network. Dicho comando cumple con dos propósitos: informar a RIP sobre qué interfaces van a intervenir en el envío y recepción de actualización de enrutamiento, y a su vez también pedir a RIP que anuncie a todos los demás routers que están la existencia de la red. ¿Se acuerdan de esta topología? ¿Sí? Esta era la del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Acá tenemos la red 1, la red 2 y la red 3. Y estos son los routers. ¿Sí? Acá tenemos la configuración de los hosts. ¿Sí? El primer host, ¿sí? Esta primer computadora que teníamos acá, tiene la IP 192.168.1.2, una máscara tipo C, y un gateway que era la boca del router, ¿sí? La 192.168.1.1. Y de esa forma configurábamos cada uno de los hosts. Bueno, yo acá les fui capturando las pantallas para no tener que ir y venir, pero después igual se los muestro en el Packet Tracer, ¿sí? Estuve capturando las pantallas y traje todas las pantallas para que lo podamos ver acá. Bueno, entonces en el práctico anterior de rutas estáticas, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era configurar dentro de cada router. Por ejemplo, en el router A tuvimos que entrar y a través de la IP del próximo salto, ¿se acuerda? Decíamos, si querés llegar a la red 2.0, lo tenés que hacer vía la interfase serial 0.
Si conocíamos la IP del siguiente salto, le decíamos cuál era la IP a la que tenía que ir, que era la IP del otro router, ¿sí? En este caso, ¿sí? Le estamos diciendo, vos estás en la red 1, ¿querés mandar algún mensaje a la red 2? Tenés que hacerlo a través de esta boca, la serial 0, ¿sí? Y si no, lo podíamos decir diciendo a través de la IP 10.0.0.1, ¿sí? La IP del siguiente salto. Eran las dos formas de configurar la ruta estática. ¿Sí? Acá le decíamos a través de qué interfaz tenía que salir para poder llegar a la red 2 y a la red 3. Entonces, a través del comando iproute, en donde pongo la red y la máscara de la interfaz, ¿sí? iproute 192.168.4.0 y 255.255, que es la máscara, y a través de qué interfaz, la interfaz serial 0. Este comando que está acá, obviamente que ustedes acá no lo ven porque lo puse como ejemplo. Entonces, ahora, a diferencia del práctico anterior, donde se tuvo que configurar la IP para cada una de las subredes, vamos a pasar a hacerlo de manera dinámica. Entonces, armamos una topología similar a esa, ¿sí? A la que teníamos en el ejercicio anterior, con varios routers, ¿sí? Tendrían que ser unos más de 3 por lo menos, ¿sí? Varios routers con sus máquinas conectadas a través de un switch. Configuro los hosts para que puedan salir a través de esto voy a tener que hacer, poner los routers, configurar los hosts, decirle que salen a través de ese puerto, o sea, la configuración interna de cada subred sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar es esto, es la configuración de cada uno de los routers. Antes yo tenía que entrar y decirle, para llegar a cada otra de las subredes, por dónde lo tenía que hacer. Ahora, por eso les digo, pongan por lo menos 3 o más routers, creo que en el ejercicio les pido 6, ¿sí? Para que vean realmente lo fácil que es configurar a través de un protocolo dinámico. Hay un comando muy interesante que es este, show cdp neighbors, que lo que quiere decir es mostrarme los vecinos. De esa forma me va a mostrar una lista donde aparecen todos los routers y switch, ¿sí? Yo, por ejemplo, entré en el router C, que es el del medio, este que está acá. A ver. No, este es el tercero, el de bien a la derecha. Y le puse el comando, a ver, acá está, show cdp neighbors, ¿lo ven? Ven que está el prompt con el nombre del router y no está en configuración. Si yo pongo enable, me aparece el numeral, si pongo configure terminal, me aparece entre paréntesis configure. Cuando estoy así, solamente estoy dentro del router, en la raíz del router. Esto es importante porque si no, no les va a funcionar el comando. Tiene que decir el nombre del router y este símbolo mayor. Ahí escribo el nombre, show cdp neighbors, ¿sí? Mostrame tus vecinos. Y él acá me dice, ¿sí? Que tengo conectado un switch y que tengo conectado un router a través de las interfaces fast Ethernet 00 y a través de la interfaz serial 00, ¿sí? Y me dice la R de router y la S de switch. Y me da otros datos, la interfaz, ¿sí? Y qué tipo de enrutador es, o conmutador. Otro comando que me sirve para ir viendo el enrutamiento y cómo se va armando es este comando, show iproute. Esto lo que hace es mostrarme la tabla de enrutamiento del dispositivo, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven que en el prompt del router C, se escribe la palabra show, no, ese show se para acá, show iproute, ¿sí? Que es este comando que está acá, show iproute. Ven que les muestra los códigos de los diferentes modificadores, ¿sí? Lo que él me dice acá es con la letra C los que pertenecen a las redes que están directamente conectadas, y con la letra S me dice los que están configurados de manera estática, ¿sí? En este caso. Después, más adelante, cuando él se aprenda a través de los protocolos, va a estar la R de RIP, la O de OCPF, ¿sí? N1, ¿sí? E1, cada uno de los modificadores propios de los protocolos con los cuales se aprendió las redes. Pero como acá estaba configurado estáticamente, si ustedes le ponen el comando show IP, van a ver que está la red 11.0, con la que está conectada directamente, y la red 192.168.3, que es la que va hacia abajo, hacia el switch que conecta con las PC. Y después tenemos estas dos que están configuradas estáticamente, la 1 y la 2, ¿sí? Para usar el comando RIP y no tener que estar configurando manualmente las rutas, lo que usamos es este comando, router RIP, ¿sí? RIP 1, protocolo de enrutamiento por vector de distancia con clase más antiguo. Utiliza el conteo de saltos como métrica, es decir, se considera un salto cada vez que un paquete viaja de un router a otro con un límite de 16 saltos. ¿Sí? Al 16 ya no llega,
El máximo es 15, 16 ya no llega más. Otro dato importante también es el TTL. El TTL es el time to live, o el tiempo de vida que tiene el paquete. Y la distancia generalmente es de 120 milisegundos. Para que un router pueda publicar y aprender rutas mediante el protocolo, vamos a entrar en el modo de configuración del router, ¿sí? Y publicaremos cada una de las redes conectadas directamente con el comando network. Es importante, y en este punto les voy a resaltar, cuando ustedes entran al router, ¿sí? Les aparece el prompt de esta manera. Si ustedes quieren, en la interfaz de cliente, ¿no? Si ustedes quieren, van a tener que escribir router enable, y ahí les va a aparecer el numeral, y luego de escribir el comando enablet, ponen el comando configure terminal, ¿sí? Y ahí le va a aparecer el nombre del router y entre paréntesis la palabra config. Ahí recién pueden pasar a configurar el protocolo RIP. Si ustedes van a hacer de cero el práctico, tienen que poner los routers, los switch, las PC, configurar las PC hacia la boca de los routers. Y ahí empiezan a configurar los protocolos dinámicos en cada uno de los routers. Si ustedes quieren usar el ejercicio anterior, les recomiendo que vayan y borren todas esas entradas de encaminamiento estático que hicimos. O sea, todas estas entradas que hicimos de encaminamiento estático las tienen que borrar. Si no, no va a funcionar, ¿sí? Esto lo tienen que borrar, lo tienen que sacar. Bueno, una vez que estoy dentro del router, en la configuración del mismo, pongo el comando router RIP, ¿sí? Y ahí lo que pongo es el conjunto de redes que voy a publicar, las que conozco, las que yo sé, cuáles son las que publico. Red A, red B, red C, ¿sí? Entonces, router RIP es el comando para acceder al modo de configuración del router. Si ustedes ven acá cómo cambia el prompt, ¿sí? Le dice configure router, porque ponen el comando router RIP. Network es el comando que se utiliza para que el router publique las redes en sus paquetes de actualización RIP. O sea, son las redes que él va a publicar, no a las que va a llegar. ¿Sí? En el encaminamiento estático yo le tenía que decir a dónde querés llegar y por dónde tenés que salir. Acá yo le digo cuáles yo conozco, cuáles son mis redes, cuáles son las que voy a publicar. Eso es lo que pongo en el comando router RIP y network. ¿Sí? Acá lo que les mostré, ¿sí? Es que ustedes van a tener, una vez escritos los comandos, ven que acá tenemos network, ¿sí? Y acá les puse, por ejemplo, en el caso del router B, que es el que está acá en el medio, el comando router RIP, el comando network, y ahí le puse las redes a las que él está conectado directamente. Está conectado a la 10.0.0, por este lado, por esta interfaz, está conectado a la 11.0, por este lado, por esta interfaz, y está conectado a la 192.168.2.0 por esta interfaz. Y ahí terminé, ya está, ya configuré este router, ¿sí? De ahí, en el otro router hago exactamente lo mismo. Entro, pongo el comando router RIP, aparece el prompt, le pongo network, y ahí le pongo este router, el router A, por ejemplo, ¿a qué subredes está conectado? ¿Cuáles son las redes que tendría que publicar el router A? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. Bueno, vamos a ver un poquitito la topología. Acá, ¿sí? El router ¿a qué redes está conectado directamente? Por este lado, por acá abajo, ¿qué red? La 192.168.1.0. Es una red clase C. ¿Cómo yo sé? Por el barra 24. El barra 24 me dice que la red es 8 por 3, 24, o sea, 255, 255, 255.0. ¿Sí? Los tres primeros octetos son utilizados para identificar a la red. Entonces tomo el 192, el 168 y el 1. Estos tres primeros octetos son para identificar la red. Y los 8 últimos octetos son para identificar los hosts. Entonces la red con la que está conectada a través de la interfaz Fast Ethernet 00, el del router A, es la 192.168.1.0. Esta boca es la 1.1, que es la que hace de gateway, y esta PC tiene la dirección 1.2. ¿Qué otra boca está conectada en este router? La interfaz serial 0. ¿Qué subred conoce él a partir de esta interfaz?
¿Qué subred es esta? Yo veo acá que me dice /8. Si me dice /8, me dice que los 8 primeros octetos son para identificar a la red. ¿Sí? Y los otros 3 octetos son para identificar a los hosts. O sea que la red que está acá es la 10.0.0.0. ¿Sí? Esta es la IP 10.0.0.2 y esta es la IP 10.0.0.1. ¿Sí? Una máscara para esta red sería 255.0.0.0. ¿Sí? La máscara. Pone unos en los lugares en donde se identifica la red y ceros en los lugares en donde se identifica al host. Si yo pongo 111 en el primer octeto, tengo 255. ¿Sí? Entonces 255.0.0.0. Y de esa forma identifico esta otra subred. Entonces, cuando yo tenga que entrar a configurar el router A, ¿sí? Si ustedes abren el ejercicio, van a tener que borrar esto que está acá, van a ir al cliente, van a decir, acá por ejemplo estoy en el prompt, router A config, no hace falta que ponga ni enable ni configure terminal, porque ya estoy ahí. Pongo router RIP, ahí van a ver que esto cambia a config/if, que dice estoy configurando la interfaz, y ahí ponen network, el comando network, y ponen las redes que él va a publicar. Va a publicar network 192.168.1.0 y va a publicar network 10.0.0.0. Eso tiene que publicar el router A con respecto al protocolo red. Y el router C, ¿qué redes va a publicar? ¿Qué redes conoce? Acá para abajo, ¿qué red es esta que está acá abajo? ¿Qué dirección IP es esta, la que tiene esta boca? ¿Qué dice acá? 192. ¿Qué dice ahí? 192.168.3.1. Es esta boca que está acá. ¿Sí? Y este host que está acá es 192.168.3.2. Como esta boca, que es el gateway, esta boca del router es el gateway, el puerto enlace, el que le va a dar salida hacia afuera a todas las máquinas de esta red, yo acá puedo tener en el switch X cantidad de máquinas. ¿Sí? Acá tengo una que es la 192.168.3.2, ¿sí? Que es el host 3. Como vemos, el host 3 es una dirección clase C, porque tiene acá el /24, ¿sí? Entonces ahí yo digo 255, 255, 255.0. Estos 255 implica que hay 8 unos acá. 8 unos acá, 8 unos acá y 8 unos acá. 8 más 8 más 8 es 24, por eso tenemos el /24. ¿Sí? Me implica que es una red clase C, que todos estos espacios son para la red y que solamente este último espacio es para host. Entonces yo tengo que decir a qué red pertenece esta IP, mirando el /24 o mirando la máscara, yo sé que los 3 primeros octetos son para la red, y los últimos octetos son para los diferentes hosts que tengan. Entonces esta es la red 192.168.3.0. ¿Sí? Entonces, el router C conoce y publica para el protocolo RIP la interfaz, la red 192.168.3.0. Y por la otra, el router C conoce qué red. Acá te dice /8. /8 implica que solo los 3 primeros octetos son para red, y el resto, los otros octetos, ¿sí? 1, 2, 3, los 24 siguientes, unos que hay acá, son para identificar a los hosts, ¿sí? Entonces, si yo tomo solamente el primer octeto, mi red es 11.0.0.0, ¿sí? Y la máscara va a poner todo uno en el primer octeto. Al poner todo uno en el primer octeto, eso vale 255. Si yo tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, o sea, 8 unos seguidos y lo paso de binario a decimal, voy a tener el número 255. ¿Sí? Entonces, 255 para el primer octeto. Como los otros son para host, 0, 0, 0. Esa sería la máscara de esta subred.
¿Me están siguiendo, gente? Más o menos, profe. ¿Eh? Más o menos, profe. Bueno, Emma, mira. ¿Ustedes pudieron hacer el práctico de encaminamiento estático? Porque yo parto de la El base, Sí, número 4, sí. ¿sí? Bueno, yo parto de la base que ustedes Sí, sí, hicieron sí, sí. encaminamiento estático y estaban entendiendo. Yo les voy a mostrar en el Packet Tracer, ¿sí? Vamos al... No, profe, pero no porque, o sea, más o menos digo porque a mí se me corta un poquito la Ah, conexión, por eso. bueno. Acá ustedes tienen el Packet Tracer. Pero yo hablo por mí, no sé mis compañeros. Ujú. Bueno, si ustedes quieren que yo les muestre el paso a paso en el Packet Tracer, se los muestro, ¿sí? Como la otra vez yo les dije, tenía que ir de una pantalla a otra, yo no sé si se entendió muy bien. Si no, les muestro cómo configurar el RIP 2 y después pasamos al Packet Tracer y vemos en el Packet Tracer funcionando. Una vez que ustedes terminan el ejercicio, terminan de configurar con el router RIP cada uno de los routers, ¿sí? Que lo hacen a través de la publicación de las redes con las que él está directamente conectado, ¿sí? Esperan un rato, pueden mandar un par de ping y lo que hace es converger sola la red. ¿Qué van a ver ustedes? Que si ustedes, por ejemplo, quieren mandar un mensaje de la PC1 a la PC2, ya no le tienen que decir a este router, el router A, para llegar a la red 2.0 tenés que salir a través de la interfaz S0. No, este router lo único que publicó fueron las dos redes con las que está conectado. Este, con las tres redes con las que está conectado, y este, las tres redes con las que está conectado. Y a través del intercambio que hicieron de rutas, los diferentes routers, lo que hicieron fue saber el camino. Entonces, si esta PC1 le quiere mandar un ping a la PC2, ¿sí? Va a ver que no está dentro de su dominio de la red, viene acá a la interfaz y va a mirar en la tabla de ruteo. Y en la profe, tabla de no ruteo, estamos viendo su pantalla. ¿no están viendo el PowerPoint? No, A ver. Gracias por avisarme, porque si no yo hablo convencida de que ustedes me están viendo. ¿Ahí ven? Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, cuando ustedes terminan de configurar, ¿sí?, el protocolo router RIP en los tres routers, en donde lo único que tuvieron que hacer es activar el router RIP y a través del comando network publicar las redes que él conoce directamente. Eso lo pone en su tabla de ruteo y empieza a intercambiar mensajes con los otros routers. Entonces, pues cuando ustedes hagan ping, manden mensajes desde la PC1 a la PC2, ¿sí?, va a venir el mensaje acá al router A. ¿Por qué? Porque está fuera del dominio de la LAN. Va a venir acá y él va a mirar en su tabla de ruteo, y en su tabla de ruteo va a estar escrito cómo llegar a esa otra subred. ¿Por qué? Porque él intercambió su tabla con este y él su tabla con él. Y al intercambiar las tablas, ellos se actualizan y van viendo a qué redes pueden llegar, ¿sí? El único limitante que tiene RIP es 15 saltos, ¿sí? En el práctico, ahora vamos a RIP 2, versión 2, que no es nada, no cambia mucho. En el práctico les pedí que pongan por lo menos unos 5 o 6 routers, para que ustedes vean lo rápido y fácil que se configura. Con el otro protocolo, con el router, el encaminamiento estático, yo tenía que ir router por router poniendo todas las redes. Si quería llegar a una subred, por dónde tenía que salir y publicar manualmente todas las redes. Acá no, yo solamente tengo que decir cuáles él conoce directamente, cuáles son las que él va a publicar, y después de que se intercambian los paquetes, que eso puede tener una latencia, ¿sí?, se intercambian los mensajes entre los routers, ellos arman su tabla de ruteo y ya ven a dónde pueden llegar. Por ejemplo, PC1 le manda un ping a PC3, ¿sí?, y puede llegar tranquilamente. Es importante, sí, la cantidad de saltos, ¿sí? Por ahí un ejercicio interesante sería armar una red de hasta 16 saltos, ¿sí? Entonces tengo 16 routers, digamos, y ahí ustedes van a ver que ya, si la PC1 le quiere mandar un mensaje a la PC16, ahí ya no va a llegar más. Ese destino ya para la LAN va a ser inalcanzable, digamos. Esa es la limitante que tiene el protocolo RIP. El RIP versión 2, ¿sí?, el primer protocolo de enrutamiento sin clase, es la evolución del RIP versión 1, además soporta máscaras de su red de longitud variable y su configuración no varía en casi nada con respecto al del versión 1.
solo debemos agregar el comando versión 2. Entonces ponemos router RIP versión 2 y publicamos las redes. Nada más, no hay ninguna otra variante. Router RIP es el comando que accede a la configuración del router activando o levantando el protocolo router RIP. Versión 2 indica que queremos que se ejecute esa versión, y network lo que hace es publicar cada una de las redes con las que está directamente conectado al router, que conoce el router. ¿Sí? Ustedes en el Cisco lo que van a hacer es ver acá arriba, dice router RIP versión 2, y publican cada una de las redes. A ver. Algo interesante para hacer una vez que terminan el ejercicio, además de probar que los ping lleguen, ¿sí?, es ver la tabla. ¿Se acuerdan que yo les mostré dos comandos al principio? ¿Sí? En el router B la lectura será la siguiente. Todo tráfico con destino a la red 192.168.2.0 va a ser enviado a través de su interfaz serial 0. Y fue aprendido mediante la publicación RIP que envió la interfaz 10.0.0.2 del router A. ¿Sí? Nosotros miramos acá. El router B, acá en el medio, ¿sí? Va a decir, todo tráfico con destino a la red 2.0 va a ser enviado por la interfaz serial 0, que fue aprendido mediante la tabla publicada por el router a través de la interfaz 10.0.0.2. Todo tráfico con destino hacia la red 3.0 va a ser enviado a través de la interfaz serial 0.1, y eso fue aprendido, ¿sí? Esto acá es 1.0, no 2.0, gente. O sea, todo lo que quiera ir a la red 1.0 va a ser enviado a través de la interfaz serial 0, por una tabla que fue aprendida por el router A. Y todo lo que quiera ir a la otra subred que está de este lado, que es la 3.0, va a ser enviado a través de la interfaz serial 0.1, a través de una tabla de ruteo que aprendió por el router C. ¿Sí? Y de esa forma, él va a ir armando. ¿Sí? Acá se ve con el router RIP 2, versión 2, cómo se ve, para los tres routers. ¿Sí? Acá puedo publicar poniendo la red acá y agregando el comando, ¿sí? Dentro de la pestaña de configuración está la opción de encaminamiento usando RIP. Vengo acá, pongo la red y le doy a agregar, y eso me va escribiendo los mismos comandos que vimos acá abajo en el iOS del router, ¿sí? De esta forma tengo el router A, que publica la red 11.0 y la 3.0, el router C, perdón. El router A publica la 10.0 y la 1.0, el primer router. El router B publica la 10.0 hacia un lado, la 11.0 hacia el lado y la 2.0 hacia el otro. Y el router C publica la 11.0, que es la que le comunica con el otro router, el router B, y la 3.0, que es la que le comunica a la subred del host que está abajo. ¿Sí? Estas son las preguntas que ustedes me decían que se repetían, ¿sí? Por ahí ahora tienen más información como para poder responder mejor a esto, ¿sí? Y si lo estuvieron viendo con el profesor Castaño y lo fueron indagando, bienvenido sea, ¿sí? Estos son los puntos que van a tener que desarrollar ustedes. Realizar un caso de aplicación de configuración de protocolo RIP versión 2 con 6 subredes y 3 routers. ¿Qué sucede si combinamos algunas subredes, algunas con la versión 1 y la versión 2? Pruébenlo y vean, ¿sí? Y ahí está toda la bibliografía. Lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar en el Packet Tracer, a ver, ¿dónde está? Esto es OSPF, esto es OSPF, este es RIP. Recién les había mostrado. Acá está. Bien. Ven que acá tenemos los 3 routers, lo que voy a hacer ahora es agregar un router más, ¿sí? Entonces vengo, ¿sí? Acuérdense, a ver, 2620 XM. Okay. Si ustedes no tienen interfase serial acá, acuérdense de que ustedes tienen que venir acá, buscar el componente, agregarle las interfaces y encender de vuelta el router, ¿sí? Después agregamos el switch.
agregamos la PC, y lo que hago es hacer las conexiones entre cada uno de ellos. A ver, estos son DTE y DCE, ven por el relojito, ¿sí? Ahí veo de qué lado está el DTE y el DCE, entonces yo puedo decir, bueno, quiero el DCE de este lado, y voy del serial 0 al serial 01, por ejemplo, ¿sí? Entonces si ustedes se paran acá arriba, ustedes pueden ver de qué lado queda el relojito para configurar el clock rate, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, si esta es la red 1.0, esta es la 2.0, esta es la 3.0 y esta es la red 4.0, esta puede ser la red 5.0. Entonces, vengo a la PC, y ahora tengo que compartir la pantalla emergente. Vengo a la PC, voy a la parte de configuración, le pongo la dirección 192.168.5.2, la máscara clase C, porque es /24, la interfaz está encendida, y en la configuración global el gateway va a ser 192.168.5.1, ¿sí? Que es la interfaz del router que tengo que configurar ahora. ¿Sí? Ahora vengo al router, una vez que estoy acá en el router, ¿sí? Como les dije, si ustedes no tienen la interfaz serial, tienen que apagar acá con este botoncito el router, vienen, buscan acá el componente, la plaquetita, lo colocan, lo arrastran, lo colocan, el WIC 2T, ven que está acá, y encienden nuevamente el router, ¿sí? De ahí me voy a la parte de configuración, y ahí tengo que ver la interfaz Fast Ethernet, que es la que va hacia abajo, ¿sí? Es la que va a tener la dirección 192.158.2.1, porque va a ser el puerto de enlace, va a ser el gateway para las PC de abajo, ¿sí? Y enciendo la interfaz. Bueno, ahí lo que hice fue configurar la PC y configurar el router, ¿sí? Si ustedes le quieren poner la etiquetita, 192.168.5.2/24, y esta interfaz del router 192.168.5.1/24. ¿Todos entienden por qué es el /24, no es cierto? A ver, alguien que me explique por qué es el /24. Yo no sé si ustedes me están haciendo complot o no saben. Por la cantidad de uno. Sí, ¿qué son las cantidades de uno, sí? Profe, se me hace que usted le puso 158 en lugar de 168. Ah, bueno, ahora miro, ¿sí? Porque me salta la pantalla, ¿sí? Ahora miro. Sí, ¿cómo yo traduzco esto, sí? Yo esto lo traduzco a través de la máscara. La máscara es 255.255.255.0. ¿Qué significa eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es mi primer 255. 8 unos consecutivos es el primer 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el segundo 255. Y después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
el tercer 255, y el último es 0, ¿sí? Si yo cuento cuántos unos tengo acá, tengo 24 unos, ¿sí? Son 3 octetos, 8 por 3, 24, tengo 24 unos. Ese es el 24 que está acá. Me está indicando cuál es la máscara de red, ¿sí? Esto les resalto porque en el gateway hay un concepto, en OSPF hay un concepto que es wildcard, que es lo contrario de la máscara. Y tienen que tener claro lo que es la máscara y de dónde sale, porque si no, no van a saber lo que es el wildcard, ¿sí? Entonces, tengo la red 192.168.5.0. ¿Por qué yo digo que la red es 192.168.5.0? Porque estos unos me dicen cuántos números son para identificar a la red. Entonces, todos los que tienen 1 son los que se usan para identificar a la red. Y los que no tienen 1 son los que se usan para identificar al host. Como es una red clase C, tengo hasta 255 hosts que puedo usar. ¿Sí? Hasta 200, puedo ir desde el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta el punto 255. Generalmente, la IP 0 es para identificar a la red, y la 255 era el broadcast. Son esos mensajes que se mandan a todas las máquinas que están conectadas a una red. Son los broadcasts, ¿sí? Entonces, el 192.168.2.0 me indica la red, ¿sí? El 192.168.2.255 es el que se usa para broadcast, ¿sí? La IP que tiene configurada esta interfaz es la 5.1, y la IP que tiene configurada esta PC es la 5.2, ¿sí? Yo entro acá por las dudas y miro. La interfaz es la 192.168.5.2 y el router, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, se paran acá arriba del enlace, ¿sí? Y ven que va al FAS Ethernet 00, ¿sí? Entonces entran en el router y miramos 192.168. Tenés razón, puse 158. 168.2.1. Generalmente cuando ustedes cambian algo, en la interfaz les conviene apagar y prender nuevamente la interfaz, ¿sí? 192.168.5.1 como interfaz del FAS Ethernet 00 de este último router que agregamos, ¿sí? 192.168.5.1, 192.168.5.1, esta es la red 5, esto es 5, 192.168.5.1, red 5 y 5.255, y este también, ¿sí? Bien. Ustedes acá pueden poner toda la cantidad de PCs que quieran colgando de este switch que está acá, ¿sí? Pueden poner toda la cantidad de PCs según la cantidad de bocas que tenga el switch, obviamente. ¿Sí? La IP 5.2 ya está ocupada, va a venir la 5.3, 5.4, 5.5. Y la otra que está ocupada es la 5.1 que le pusimos al router acá arriba, ¿sí? Que es la 5.1. Ahora, esta subred que está acá entre los dos routers es la 10.0.0.0. ¿Sí? Esta es la 11.0.0, ¿sí? Con las interfaces 0.1 y 0.2 ocupadas, ¿sí? Y acá tenemos la 12.0.0, ¿sí? A esta le podríamos poner 13.0.0, ¿sí? Entonces yo miro dónde está conectado, ¿sí? Está conectado en el serial 0 del lado derecho y en el serial 1 del lado izquierdo, ¿sí? Entonces si quiero ocupar la red 3, tengo que compartirles, a ver qué me pusieron acá, gente. Estoy viendo los chats de mensajes. La cantidad de unos. Bueno, esta es la interfaz de el router que ya estaba, ¿sí? La interfaz serial 00 es la que va hacia el otro router que ya estaba, que es 12.0.0.2, ¿sí? Y esta otra interfaz es la que vamos a ocupar hacia nuestro router, que vamos a ponerle 13. A ver, 13 era, ¿no? 10, 11, 12, 13, sí. 13.0.0.1, por ejemplo.
Ujú. Y enciendo la interfaz. Ujú. Y ahí lo que tengo que venir es a este router nuevo, ¿sí? La interfaz Fast Ethernet, yo ya la configuré. Ahora tendría que configurar la interfaz que está conectada hacia el router del otro lado, ¿sí? Me pierdo la pantalla de compartir. ¿Sí? Entonces tengo que entrar a este router. Ahí está. La interfaz Fast Ethernet, que era la que bajaba, ya está configurada, ¿sí? Voy a ir a la interfaz Serial 0, que es la que me conecta con el otro router. Le pongo 13.0.0.2, ¿sí? Acá puedo poner un clock rate, porque de este lado estaba el DCE. Y la máscara, obviamente, como esta red, ¿sí? ¿Sí? Esta red es la 13.0.0.0 barra 8. Aquí tengo 255, solo 8 unos que me identifican a la red, y después 24 ceros para los diferentes hosts. ¿Sí? La cantidad de routers o bocas que puede haber configuradas como host dentro de esa red. ¿Sí? Esta es esta red que está acá. Bueno, con el enrutamiento estático, ¿qué yo tenía que hacer? Con el enrutamiento estático yo tenía que entrar al router, irme a la parte de estático y publicar, ya sea por la IP del siguiente salto o por la interfaz de salida, a qué redes él estaba conectado, ¿sí? Ahora, con el protocolo router RIP, yo entro al router, ¿sí? Entro al router, y lo que hago es publicar a qué redes él está conectado, ¿sí? Entonces, hacia la PC de abajo, ¿qué red era? ¿Se acuerdan? Que yo puse mal primero la IP. Hacia la PC de abajo, ¿qué red era? Una red clase C. ¿Se acuerdan el número? 192.168.5.0. Esa era la red a la cual estaba conectado el router nuevo que agregamos directamente. Él publica, él dice, yo conozco esta red, esta es mi red. ¿Qué otra red él conoce con la cual está conectado? La que le conecta al otro router, que es la 13.0.0. Entonces 13.0.0.0. ¿Sí? Y de esa forma él publica las redes a las que está conectado directamente. Es lo único que tiene que hacer el router, publicar las redes a las que él está conectado directamente. Si ustedes ven acá, con el comando router RIP, ¿sí? Ven cómo entró en la prompt de configuración del router, comando network, red 192.168.5.0, y comando network, red 13.0.0. ¿Sí? Y con eso terminé de configurar el protocolo router RIP en este router. ¿Sí? Lo que hubiese hecho, ya que estábamos, es mostrarles, ¿sí? Vamos a entrar, por ejemplo, a este router, ¿sí? Acá estoy en el router B, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven cómo está el prompt? Router B. ¿Se acuerdan los dos comandos que yo le dije que podíamos usar para ver un poco las rutas que tenía creadas o que conocía mi router? ¿Se acuerdan? Uno era show CDP neighbors, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que significa mostrame los vecinos, ¿sí?
Como les dije, es importante que ustedes estén en el prompt, o sea, que acá muestre router y el nombre del router, si no, no funciona el comando. Entonces yo acá puse, por ejemplo, show cdp neighbors, ¿sí? Que mostrame tus vecinos, y él me dice, el router B está conectado a través de la interfaz Fast Ethernet 00 con un switch, a través de la interfaz Serial 0 con el router A, y a través de la interfaz Serial 01 con el router C. Ahí le muestra a los vecinos, ¿sí? Y el otro comando que les había dicho era show iproute. Y les mostré cómo se veía cuando trabajábamos con encaminamiento estático, ¿sí? Ahora, si trabajamos con encaminamiento dinámico, ustedes están viendo acá la interfaz del router, ¿no? Sí, sí. Entonces yo pongo show iproute. A ver, me puse un espacio. Ahí está. Yo pongo ese comando y ven que él acá me dice, está conectado directamente con la red 10.0.0.0, con la red 11.0.0 y con la red 192.168.2.0. Y ahí dice, está conectado directamente y a través de qué interfaz, serial 0 y serial 1. Y con la R de RIP me dice, además, me aprendí la ruta 12.0.0 vía la IP 11.0.0.2 vía mi interfaz serial, y me dice el tiempo que está demorando, ¿sí? En encaminar a través de esos paquetes, a través de esa interfaz. También aprendió la ruta 192.168.1.0 con el protocolo RIP a través de esta IP, con esta interfaz, y ese es el tiempo que demora. Y acá tiene otras dos direcciones más. Ven que acá está la dirección 3.0 y la dirección 4.0. ¿Quién está faltando acá? La última. La última que conectamos, que es la 5.0, ¿sí? Esa todavía no la está conociendo. Si yo quiero mandar un ping, por ejemplo, desde la 4 hasta la 1, ahí está. ¿Ven? El primero me falla, pero el segundo ya está, ya conoce el camino, ¿sí? ¿Está? Y así pueden ir probando, haciendo los ping entre las diferentes máquinas, pueden hacer la simulación, pueden ir por tiempo real y van viendo cómo se van distribuyendo los paquetes y se van enviando los ping, ¿sí? Esto es con respecto al protocolo RIP. ¿Se entendió hasta acá, más o menos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Se animan a avanzar con el OSPF? Ahí ya no sé. Si ustedes se animan, son 5 y 10, tengo un tiempito más como para ver si podemos avanzar, y si no, lo dejamos para la clase que viene. Lo que sí les digo, gente, que el material está en el aula, voy a subir la presentación, está todo. Tenemos que tomar parcial. Tenemos que tomar parcial, yo sé que ustedes están en una semana difícil, pero bueno, tenemos que poner fecha. ¿Qué les queda mejor, el 11 o el 18? ¿La semana que viene o la otra? Va a incluir todos los temas vistos. Y va a ser así como hicimos el practiquito, el modelo de ejemplo, ¿sí? De parcial, esa metodología. Si puede ser el 18, mejor, profe. Bueno, anótense entonces que el 18 vamos a tener el parcial de redes, ¿sí? Entonces traten de ver, de leer todo el Bueno, profe. material, de mirar todo lo que hicimos, los practiquitos, y si les quedan dudas, traten de sacarse las dudas la semana que viene, ¿sí? Vamos a terminar de ver el protocolo OSPF, y yo ya preparo lo que es VLAN, que es bastante sencillo, ¿sí? Entonces por ahí damos OSPF y VLAN, ¿ok? Y anótense entonces el 18 va a ser parcial, ¿ok?
¿Entraría esto de Hasta RIP también? Vamos a hasta tener RIP o que configurar. CPF, hasta RIP o CPF probablemente sí. Ya VLAN no. ¿Sí? Hasta RIP o CPF sí, VLAN ya no. O sea, les puedo dar ejemplos de comandos de configuración y ustedes me van a tener que responder si están bien, están mal, para qué sirven, esas cosas sí. Hasta RIP o CPF sí. ¿Ok? Que lo vamos a terminar de ver la semana que viene, entonces el 11 y el 18 parcial. Anótense. ¿Se entienden las clases así, gente, con la filmina paso a paso y mirando en el programita, en el software, le van llevando el apunte? Yo igual subo ahora el video, ¿sí? Para que si lo quieren Sí, ver. sí, profe, se entiende mejor cuando ejemplifica con el programa. Bueno. Bueno, gente, entonces les dejo el PowerPoint, les dejo el video con el programita de cómo se armó en el programa, ¿sí? Por ahí en el programita, cuando vamos hablando en el video, vamos dejando algunos tips que no están en ninguna parte, como por ejemplo cómo poner la plaqueta para la interfaz serial, el tema del clock rate, cómo ver dónde está, cómo configurar, de qué lado se configura, ¿sí? La velocidad de intercambio de información entre los routers, y todas esas cositas son detalles que por ahí en la presentación no están, pero en el video en el ejemplo se explican bien, ¿sí? Bueno, gente, entonces, paramos acá. Profe, Ujú. el ¿Sí? punto 3 del trabajo de Patchcore, ¿cómo se hace? ¿Es un ejercicio? A ver, haceme acordar porque así, a ver, si no, espera que busco. Guía 3. Profe, ¿vamos a tener un parcial nomás de práctica o más? Mira, tenemos clase hasta la segunda semana de diciembre. Eso implica que si se puede tomar un parcial más, tomamos. El tema está en que por ahí nos interesaría que... A ver que les voy a abrir el TP3. Nos interesaría por ahí de que ustedes hagan las presentaciones. Voy a hablar con el profesor del servicio de capa de aplicación, que eso es importante para redes 2. O sea, ustedes, pues yo les tengo que dar VLAN, Spanning Tree, voy a preguntarle al profesor si va a dar él o doy yo el tema de cómo capturar paquetes. Eso se hace con el Wireshark. También les puedo mostrar cómo hacerlo en Cisco, poner las dos PC y vimos algo más o menos cuando vimos la simulación del paso a paso, sí, pero con el Wireshark en una red real. Y ahí ustedes te van a tener que por lo menos tener o dos PC conectadas, una que haga de cliente y otra de servidor, o si ustedes tienen una sola PC van a tener que instalar un Wine o un VirtualBox y tener una PC virtual que haga de cliente y otra de servidor. Y lo que van a tener que hacer es cada uno de ustedes instalar un servicio, por ejemplo, un servidor de correo, un servidor FTP, ¿sí? A cada grupo le toca algo distinto, y lo que tienen que hacer es hacerse ping entre cliente y servidor y capturar los paquetes que se van mandando y analizar esos paquetes. Ese es el práctico de capa de aplicación que tienen que hacer. Y eso me parece mucho más importante por ahí que otro parcial, pero voy a hablarlo con el profesor a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Si ustedes me demuestran todos los conocimientos hasta ahora en un parcial y después vamos haciendo los prácticos y ustedes van haciendo los prácticos y los van entendiendo, los temas que quedan los pueden por ahí defender en la defensa del servicio de capa de aplicación, ¿se entiende? ¿Sí? Aparte, muchas de estas cosas ustedes las van a aplicar después en el integrador. Ustedes saben que en redes 2 ustedes les vamos a dar un escenario con el profesor y ustedes van a tener que armar una propuesta de una topología de red, ¿sí? En donde tienen que decir qué router van a usar, qué equipamiento, qué topología física y lógica va a tener, qué va a implementar. Todas esas cosas ustedes tienen que explicar en el integrador, ¿sí? Y ahí ya se ven todas estas cosas que fuimos viendo durante la cursada. O sea, digamos que tenemos instancias de evaluación todavía como para seguir trabajando, no se preocupen por ese tema, ¿sí? Pero vamos a ver si nos dan los tiempos, ¿sí? ¿Ustedes están viendo? No están viendo todavía. El práctico 3, ¿sí? Cada uno de los prácticos tiene la intención de que ustedes vayan desarrollando diferentes habilidades. En el armado del patchcore era armar el patchcore y subir el video, pero además ustedes estuvieron viendo conceptos de qué tipos de enrutadores existen, ¿sí? Qué diferencia hay entre un switch y un router, por eso ahora los estamos usando, dónde se usa cada uno de ellos,
ya vienen heredando de redes 1 el tema de qué tipo de conectividad, hablando de fibra óptica, cable UTP, ¿sí? Se puede utilizar, con qué distancias, ¿sí? Toda esta información ustedes ya la tienen. Lo que ahora tienen que hacer es ir integrando toda esa información que ustedes tienen en propuestas específicas. Entonces, para eso se les pide, ¿sí? Se les da acá un escenario en donde dice, tengo una fábrica, tengo acá una fábrica que está dividida en el edificio central, la fábrica y el edificio de ventas. Y le dice la distancia que hay. Hay 4 kilómetros y acá hay 1 kilómetro. Y tengo que proponer una red. No les pido las direcciones IP, no les pido la configuración de los equipos, lo único que les pido son la distribución de los routers, qué equipamiento de conmutación proponen, qué tipo de cableado proponen, justificando en base a las distancias, ¿sí? Si lo van a hacer inalámbrico, qué tipo de dispositivo inalámbrico proponen, ¿sí? Estamos hablando de las cuestiones mera y netamente a nivel físico. O sea, una topología, ¿sí? Llámese estrella expandida, ¿sí? Cómo ustedes proponen que sea la topología, qué tipos de conmutadores y qué tipo de conectividad van a proveer entre estos edificios. Estamos hablando de cuestiones de muy a nivel físico. No les estoy pidiendo las direcciones IP en este práctico, ¿sí? Ahora en estos otros prácticos que estamos haciendo con el Packet Tracer, sí ya estamos hablando de direccionamiento IP, de cómo configurar diferentes protocolos, ya estamos en un nivel mucho más avanzado, un nivel de red, ¿sí? Pero en este práctico lo que le pedía es una topología física que ustedes propongan con qué tipos de conmutadores y qué tipo de conectividad. Esto es un acercamiento a lo que va a ser el integrador después, ¿sí? Eso es lo que se le pide en este práctico, ¿se entiende? Cri, 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 cri. ¿Se entendió? Sí, sí, pero abajo de esa imagen el requerimiento habla de fibra óptica y otras cosas. Claro, por eso te digo, vos tenés que proponer, a ver si vas a poner con fibra óptica, ahora vos también podés decirme, bueno, vamos a poner enlace inalámbrico, bueno, ¿qué tipo de enlace inalámbrico vas a proponer? ¿Qué dispositivo, qué alcance tiene? ¿Sí? O sea, acá les Bueno, dicen la propuesta, ustedes dicen, acuérdense que ustedes ya vieron todo lo que es cableado estructurado, si ustedes tienen el backbone central, que es la columna vertebral, y a partir de ahí se pueden distribuir cada uno de las conexiones a nivel horizontal, ¿sí? Esa es una propuesta. Ese backbone central puede ser una estructura única, puede ser un anillo, puede ser, eso es lo que ustedes tienen que proponer. Vos podés decir, bueno, mi backbone central va a estar formado de fibra. La conexión va a ir de tal punto a tal punto, para eso necesito router que tengan interfaz de fibra, por ejemplo, ¿sí? La ventaja es que acá lo que ustedes tienen es que estos edificios están todos dentro de un mismo complejo. A pesar de las distancias, es un mismo complejo. Si esto estuviera separado físicamente por calles en medio de una ciudad, ya sería otra realidad totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden estar tirando cable, ¿sí? En un ambiente público, cruzar en una calle, ¿sí? No pueden tirar a cada 3 calles un cable, ¿sí? Ahí sí o sí tienen que manejarse con una red inalámbrica o con otra tecnología que vamos a ver más adelante, que son las VPN. ¿Sí? Las VPN son redes que yo configuro sobre el servicio de red pública. Acá está todo dentro del mismo predio. ¿Ok? Bueno, gente, hagan el práctico de RIP, ¿sí? Les dejo el material de OCPF, miren, si quieren tratar de hacerlo, hacen. Entonces la semana que viene vemos las dudas que tengan de OCPF. OCPF es tan sencillo como RIP, tiene sus vueltas de rosca porque usa otro tipo de algoritmo, utiliza Dijkstra, ¿sí? Se basa más en los anchos de banda, en otros datos como para poder calcular las rutas, ¿sí? Y tienen un par de conceptos que es cómo se van adhiriendo las áreas, digamos. Tiene un área cero, área central o backbone, ¿sí? Y después ahí tiene todos los routers de bandera que separan cada una de las áreas, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia más importante de OSPF, ¿sí? Y bueno, después les tenía preparado un practiquito, pero bueno, lo podemos hacer la semana que viene. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, ¿puedes ¿Sí? subir esta clase lo antes posible para poder reverla, por si algo no ¿Sí? nos quedó claro?
Sí, sí, sí. Yo trato de subir Ok, 1 o 2 gracias. días después de la clase. Lo que pasa es que como yo ahora salgo de acá y tengo otra clase, por ahí se me junta todo, No, sí, digamos. sí, yo entiendo, profe, no hay ningún Ujú. problema, Pero trato pero de es subirlo como así. que de pregunta nomás. Ujú. Sí, trato de Ok, subirlo antes muchas posible. gracias. Bueno, gente, si no hay más preguntas, anótense. Yo igual voy a publicar en el aula que el 18 vamos a tener el parcial, ¿sí? Y cualquier cosa estamos en contacto hasta el miércoles que viene, ¿ok? Nos vemos, gente. Que tengan buenos Chao, chao, parciales. profe. Chau, chau. Gracias.